El primer caso de SIDA se informó el 5 de junio de 1981 en los Estados Unidos. 3 años después, los científicos identificaron la causa. Desde entonces, se han realizado muchos avances en la comprensión y el tratamiento del VIH-Sida. En la actualidad, existen medicamentos antirretrovirales que pueden ayudar a las personas con VIH a vivir vidas más largas y saludables. Muy buenas tardes, reciban el cordial saludo del Centro Nacional de Telemedicina de Salud. Sean bienvenidos a esta sesión especial de telecapacitaciones que es parte del microciclo de capacitaciones que hemos preparado en conmemoración del Día Internacional de Lucha contra el SIDA, que se conmemoró el pasado 1 de diciembre. Esta tarde nos honra con su participación el doctor Luis Edgardo Figueroa Montes, quien es patólogo clínico, investigador, es médico patólogo clínico en el Hospital 3 Suárez Angamos, presidente de la Asociación Latinoamericana de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio, ALAPAC, presidente de la Asociación Médica Peruana de Patología Clínica y miembro de los comités la International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Bien, el doctor Luis Figueroa es quien está a cargo de esta presentación que se ha denominado 40 años del descubrimiento del VIH, ¿no? Es una recopilación de investigación a través de estos 40 años que esta enfermedad fue, digamos, diagnosticada por primera vez. Sin más, vamos a darle el pase y la bienvenida al doctor Figueroa para que pueda iniciar con la presentación de esta tarde. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido, adelante por favor. Bueno, agradezco en realidad a Senate por esta invitación, a Giovanni Bonifaz por esta oportunidad y dirigirme a todos ustedes. Vamos el día de hoy a hablar un poco de estos 40 años de descubrimiento del HIV. Vamos a hacer una revisión de los principales hitos en realidad en relación al descubrimiento de este virus. En realidad en todo el país se han hecho un montón de actividades relacionadas al Día del VIH, el 1 de diciembre, y Salud igual notifica que existen 939 casos nuevos de VIH en todas sus redes a nivel nacional, 100 más que el año pasado. Esto podría ser que hay un incremento, quizás también por el hecho de que hubo una pandemia y no se hicieron pruebas, pero es un tema para tenerlo presente. El VIH aún está aquí, convive con nosotros y tenemos que tener eso siempre presente. Vamos a hablar de los 40 años del descubrimiento de este virus y quisiera que nos enfoquemos, como está en esta primera diapositiva, 3 personajes que contribuyeron mucho para el descubrimiento y el impulso de su investigación, es decir, generando conocimiento. Luc Montagnier y Francois Barré, ambos del Instituto Pasteur de Francia, y Robert Gallo del Instituto de Cáncer de los Estados Unidos. Nos quedamos con ellos y vamos a ver por qué más adelante. No tengo ningún conflicto de interés con el contenido y la revisión de esta presentación, que tiene un tinte científico, todo va a estar referenciado, pero también hay algunas partes reflexivas que van a tratar de ustedes de entender por qué las he considerado en esta presentación. En esta publicación de Nature Reviews del año 2015 habla de los principales momentos, digamos, de la infección de este virus. Y en esta publicación menciona que en el año de 1959 hay una primera documentación del HIV. Y bueno, otros hitos, de los cuales algunos tocaremos en la presentación. Sin embargo, hay otra publicación de Faria que habla que la pandemia del HIV del grupo M se inició en Kinshasa, que es en África Central, alrededor de la década de 1920. Y su expansión después en toda África Central dependía de una red de transporte, es decir, hubieron algunos factores que eso permitió que el virus avanzara, pero genéticamente, cuando han evaluado la filogenia del origen del virus, nace desde 1920 los primeros indicios. Nos vamos a quedar un poco con esa cifra.
Sin embargo, ya posterior, en el año 81, en Estados Unidos, comienzan a hacerse algunos reportes a nivel del CDC de pacientes que comenzaban a morir por enfermedades oportunistas, es decir, enfermedades que solo podrían presentarse en pacientes que tienen una inmunodeficiencia muy severa, especialmente una inmunodeficiencia celular. En este caso, por la disminución de unos linfocitos que son como nuestros soldaditos que nos protegen de las infecciones, que son los linfocitos T. Entonces, estos linfocitos T, al disminuir tanto, ya no nos protegen y enfermedades que nunca nos darían comienzan a darnos. Y aparece lo que hoy ya conocemos como etapa SIDA. Y estos casos especialmente aparecieron en pacientes homosexuales en Nueva York y San Francisco. Infecciones pulmonares por neumocitis cannidi, cáncer en la piel, conocida como sarcoma de Kaposi. De la misma forma, muchos de estos pacientes homosexuales comenzaron a aparecer con infecciones cerebrales por un parásito que lo transmiten los gatos, que es el Toxoplasma gondii. Repito, el paciente ya no tenía defensas y enfermedades que jamás nos van a dar, comenzaron a darnos. Y poco a poco también comenzó a ser evidente de que el uso de componentes sanguíneos como el plasma, por ejemplo, que se utilizaba para pacientes consangrados porque tienen una enfermedad que se llama hemofilia, en ese momento no habían preparados, digamos, artificiales que no sean humanos. Se usaba el plasma humano, el plasma que venía de la donación para estos pacientes. Y muchos de estos pacientes comenzaban a presentar SIDA, es decir, no eran homosexuales, no tenían conducta de riesgo, por ejemplo, para infección sexual, para una transmisión sexual, y su antecedente más importante era el uso de hemocomponentes. En adición, comenzaron a aparecer niños, neonatos, infantes, bebés, criaturas que comenzaban a tener enfermedades propias de una inmunodeficiencia celular, hepatitis, úlceras, lesiones en la piel por hongos, infecciones en los oídos, etcétera, tuberculosis, por ejemplo, en esta criatura de 14 meses, cuando comienzan a ver el antecedente, uno de sus donantes de plaquetas era un niño, de este niño era una persona que había desarrollado SIDA 10 meses después de su donación. Es decir, se comienza a evidenciar que la transmisión de hemocomponentes a pacientes que se transfundían podía transmitir esta nueva enfermedad. Y al final, inclusive en varias publicaciones se asume que uno de los mayores desastres iatrogénicos en la historia de la medicina lo constituyó la infección de pacientes con hemofilia por estos plasmas humanos que se usaban en aquella época. En ese momento, la sangre que se utilizaba no era sometida a tamizaje, como hoy en día hacemos pruebas de tamizaje para HIV, hepatitis, sífilis, HTLV, tripanosoma, y por ejemplo en la selva, Zika, chikungunya. Antes no se hacía eso, en la década de los 80. Y este tema que comienza a ser investigado por el CDC comienza a preocupar y comienza a evidenciar de que la sangre transmitía el virus. No, pues en ese momento no sabía que era virus, transmitía el SIDA. El agente era transmitido por la sangre. Y en Estados Unidos quien regula la sangre es la FDA. La FDA es quien administra el uso de hemocomponentes. Es así que en el año de 1983, el 4 de enero, el CDC pide una sesión con la FDA. Inclusive en esa sesión se da el nombre de SIDA para no estigmatizar al grupo homosexual. Pero el objetivo principal de esta reunión era ver de que ya no debía usarse sangre que de repente al menos no tuviera algún tipo de tamizaje. Vamos a ver después con qué prueba. En ese momento ya habían 951 casos de VIH, de infección, perdón, de pacientes con SIDA y 640 muertes. Vamos a revivir esa reunión del año 83 entre el CDC y la FDA.
una situación muy compleja, muy difícil, pero al menos era una alternativa. Sabían que muchos de estos pacientes que tenían SIDA tenían hepatitis B y no se equivocaban por la conducta de riesgo que tenía, bueno, esa población específica en la cual ellos llegaron a esa conclusión, pero al final, ¿cuál era la causa del SIDA? ¿Cuál era esa causa? ¿Era una bacteria? ¿Era un virus? ¿Era un hongo? ¿Qué era? ¿Era un germen? ¿No era un germen? En realidad, momentos de mucho desafío. Y quien habla con mucha energía y pasión es un epidemiólogo que fue quien lideró el estudio en el CDC. Vamos a ver después más detalles de él. Es así que en ese momento se comienza a estudiar este virus y comienzan a aparecer las primeras publicaciones. En el mismo número de la revista Science, el 20 de mayo de 1983, los franceses, Francois Barré, que trabajaba en el laboratorio de virología del Instituto Pasteur, que era liderado por Lou Montainer, publican el aislamiento de un retrovirus linfotrópico T de un paciente con riesgo de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ya en ese momento se sabía que era SIDA. Y ellos hacen esa primera publicación de un aislamiento de un retrovirus, que después le dan un nombre específico, un virus relacionado a ganglios linfáticos, un virus LAB. Después vamos a ver de eso. Ellos publican, documentan, hacen la evidencia, sustentan y concluyen de que este virus, pues, no era un retrovirus que ya se conocía en esa oportunidad, un retrovirus tipo 1 y tipo 2, era diferente y que era nuevo, definitivamente. En las fotos, ellos, por microscopía electrónica, obtuvieron pues las primeras imágenes de este virus, que era un virus distinto, virus asociado a la linfadenopatía, así le llamaron. Hicieron también algunos estudios de inmunoprecipitación y ellos concluyen de que el papel de este virus en la etiología del SIDA aún está por determinarse. Este fue el equipo liderado por Lou Montainer, Francois Barré y todos los demás que tenían algo que ver con el poder aislar este virus en el Instituto Pasteur. Esta persona que está aquí, Charles Deguel, vamos a tenerla presente para lo que voy a hablar posterior. Pero en general, este fue el equipo. Lou Montainer, en general, en un obituario que ya le hacen en la revista Nature, él ya falleció. Él mencionaba en una publicación, en una reunión que hizo en Nueva York, en el laboratorio Cold Spring Harbor, él menciona, ¿no?, esta situación en la que él en ese momento todavía se convivía, un escenario un poco confuso de quienes descubrieron al final el VIH. Él dice que esta situación no es infrecuente en la ciencia, ya que los nuevos descubrimientos suelen generar controversia. Eso después se lo escribe cuando ganó el Nobel. Y en escena aparece el doctor Gallo. El doctor Gallo era muy reconocido en ese momento porque había sido el primero en descubrir un retrovirus llamado el virus de HTLV en el año 80. Él y sus colaboradores en el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos identificaron este primer retrovirus. Y ojo, ahora que he estado revisando un poco más de esto, aislar los retrovirus, documentarlo, fue realmente todo un desafío. Y muchas de las cosas que usó probablemente o se usaron en el Instituto Pasteur fueron insumos que el doctor Gallo lo fue desarrollando para poder descubrir este otro retrovirus, que lo descubrió pues si estaba asociado a dos enfermedades bien reconocidas, como es una leucemia y como es después vemos una lesión a nivel de la médula. Esto ya lo conocemos ahora. Pero este HTLV, este retrovirus, es diferente al HIV. Él también en la misma revista Science publica el descubrimiento del HTLV3. Él le denomina HTLV3. Él le da otra denominación a este retrovirus. Él también hace un sustento, ¿no? Él evidencia de que pudo aislarlo también a nivel de su instituto en los Estados Unidos, manda fotos también en esta publicación, y lo aisló de un paciente varón de 32 años de Nueva York que padecía neumocitis carini con una función alterada en los linfocitos características del SIDA. Años después, el doctor Gallo
y su equipo en el año 84 hace 4 publicaciones en la revista también Science, muy puntuales, donde ahondan mucho más sobre el aislamiento del virus, características a nivel diagnósticas, de repente con anticuerpos para poder aislarlo, otras metodologías que en ese momento ya la fueron definiendo como Western blot, en fin, hizo una serie de publicaciones un poco más robustas. Pero sin embargo, en este proceso se generaron algunas controversias donde enfrentaron al Instituto Pasteur de Francia y al Instituto del Cáncer con Galo, porque ambos, de una u otra forma, se hacían del descubrimiento del virus. Y esta polémica, esta lucha, digamos, porque atrás del descubrimiento de un virus vienen todas las patentes para el desarrollo de pruebas diagnósticas, medicamentos, etcétera, no permitía avanzar probablemente en la lucha frontal contra el virus. Y eso retrasaba, obviamente, el impacto a nivel de la toma de decisiones para disminuir el avance de la pandemia o de esta epidemia del HIV. Es así que Ronald Reagan y Jacques Chirac, que eran representantes de Estados Unidos y Francia, deciden poner fin a esta disputa y los reúnen a ambos para que escriban un documento en común donde al final tratan de ponerle fin a la controversia sobre el mérito de quién descubrió el virus, ¿no? Como declarándose algo así como codescubridores. Pero vamos a ver después que hubieron algunos temas relacionados a cómo se aisló el virus, algunos temas de repente que no fueron declarados éticamente como integridad científica por parte de Galo, etcétera, que terminaron en un desenlace que vamos a ver más adelante. Sin embargo, ambos, Galo con Luc Montagnier, escribieron un artículo muy interesante, lo he leído todo el artículo. Ellos escriben y se declaran investigadores de la causa del SIDA en esta revista científica americana, hablan un poco más de las características del virus, y miren lo que dicen. Ojo que esto lo escribieron en el año 88, los dos. Dicen, hace tan solo una década se creía que las enfermedades infecciosas ya no eran una gran amenaza para el mundo. Se pensaba que los desafíos de la salud pública probablemente se enfocarían en las enfermedades crónicas, como la diabetes, cáncer, enfermedad cardiovascular y otras. Sin embargo, ellos en ese año declaran que toda esa confianza se hizo añicos, ¿no?, a raíz de la llegada del SIDA. Esta enfermedad devastadora, causada por un retrovirus, en general generó pues toda una conmoción científica, ¿no? Entre el año 82 y 84 se comenzó a definir claramente todo lo que se tenía que abordar para describir ya lo que ahora conocemos como el virus de inmunodeficiencia humana, o VIH. Y también se comenzó a entender un poco cómo era su mecanismo de transmisión. Es decir, ambos llegaron a coincidir, a publicar, a compartir experiencias entre el Instituto Pasteur y el Instituto del Cáncer. Muchos de los detalles de lo que he mencionado, de cómo se descubre el virus, cómo se inicia el proceso de investigación, donde prácticamente el doctor que habló, Donald Francis, en esta reunión con el CDC, fue uno de los líderes de la investigación del VIH y su descubrimiento en los Estados Unidos. Todo esto está en una película que en español se la conoce como Que la banda sigue tocando. Esto fue protagonizado por Matthew Modine ya hace muchos años. En el año 93 se publica esta revista, está en HBO si tienen esa plataforma, así que pueden disfrutar de esta película y van a entender mucho más de toda esta controversia que le menciono sobre el descubrimiento. Sin embargo, a raíz de que habían diferentes nombres que se le etiquetaban al virus, en el año 86 un subcomité de retrovirus humanos liderado por Harold Barmus define en una carta al editor, simplemente en la revista Science, que se le debería denominar virus de la inmunodeficiencia humana. Y es así que a partir del año 86, en un acuerdo, digamos, por la comunidad internacional y científica, se le denomina VIH al virus. Y
la etapa final, en la cual ya no hay ningún linfocito que los defienda, se denomina etapa SIDA. Todo esto mencionado, donde probablemente declaraba como codescubridores a los franceses y los americanos, se desarma como un pastillo de naipes en el año 2008, cuando el premio Nobel es otorgado a Francois Barré y a Lou Montaner como descubridores del VIH. En ese premio también le otorgan el premio Nobel a Harald Sur-Hasson por el descubrimiento del papiloma. Es decir, el premio Nobel se le otorgan solo a los franceses. Y quizás todas esas polémicas que se generaron por algunos temas con el Instituto del Cáncer del doctor Galo no le permitió a las personas que tienen que decidir a quién le dan el Nobel al doctor Galo. Sin embargo, hay muchas publicaciones que hablan de la contribución y que probablemente nunca el Instituto Pasteur hubiera podido si no se tenía la experiencia del descubrimiento de este retrovirus por ellos. Es así que ya con el Nobel encima se evidencia pues la importancia y el descubrimiento del VIH ya por muchos años, con mucha evidencia generada, científica, se tiene ya conocimiento del virus, cómo se reproduce, cuáles son sus características, cómo ataca a las células, cómo es su estructura, en fin, fue un tema muy importante, permitió el descubrimiento de medicamentos, el elaborar pruebas diagnósticas para el HIV. Hoy en día tenemos pruebas que diagnostican el HIV 1 y 2 y todos sus tipos, tanto serológicamente como molecularmente. En fin, contribuyó muchísimo, ¿no? Igual el desarrollo de los medicamentos para luchar contra este virus hasta el día de hoy. Y es así que hoy en día en el Instituto Pasteur ustedes pueden descargar esta revista que habla 40 años después del descubrimiento del VIH. Hay muchos detalles del descubrimiento, ¿no? Todo lo que pasaron a nivel del instituto para tratar de entender un poco más. Sin embargo, ellos concluyen que aún existen dos grandes problemas científicos sin responder. Y una es la vacuna. No hay una vacuna. Han pasado 40 años y no tenemos vacuna. Y otro es que a pesar que los pacientes tienen un tratamiento y pueden tener una carga viral indetectable, es decir, no tienen virus en su sangre, ese virus está metido en las células y están como reserva, un reservorio viral que persiste a pesar del tratamiento, que sigue siendo un problema hasta el día de hoy. Hay un video que lo pueden ver, está en YouTube, donde Francois Barré habla muchísimo, hace un resumen, dura 10, 12 minutos, 11 minutos, y cuenta esa experiencia, esa transición del descubrimiento por este virus. Ella, por ejemplo, menciona que el HIV lo cambió todo para mí. Dice que esta retroviróloga, ¿no?, del Instituto Pasteur habla pues de todo el impacto que generó en su vida el descubrimiento de este virus. Ella dice, yo era una científica convencional, muy centrada en la investigación básica de laboratorio, trabajando entre los retrovirus y el cáncer, pero no tenía contacto con pacientes, ni con médicos, ni con trabajadores. El descubrimiento de este virus y mi investigación sobre este virus me acercaron a las personas y me ayudaron a alinear, digamos, este trabajo más estrechamente en base a las necesidades, ¿no? En la revista Time la pueden encontrar y otras publicaciones. Es una investigadora muy reconocida mundialmente. Y esa persona que le dije, Charles Duguet, en la foto, fue el primer científico que visualizó el VIH, y él cuenta esta historia así. Ocurrió el viernes 4 de febrero de 1983 a las 5:45, casi cercano a este horario. Mientras dejaba de enfriar el microscopio electrónico antes de apagarlo, vi un virus debajo de la pantalla. Salí corriendo del laboratorio gritando, ya lo tengo, lo tengo. Inmediatamente tomó varias fotos y a menudo era muy agotador, dice, sus ojos se cansaban. Vi que el virus se unía a la superficie celular y a veces desaparecía en el interior, lo que era un signo de una infección, ¿no? Ellos utilizaban una suspensión del cultivo de estos retrovirus y lo miraban a través de este microscopio electrónico.
Obviamente el virus ha sido portada de la revista Time por varios años, hay varias publicaciones, acá el doctor Galo, ya en el año 83 se sabía que este virus no solamente era un tema de homosexuales, ¿no? Que también se comenzaban a encontrar en otro tipo de pacientes. Dice que acá los hombres homosexuales estaban siendo tratados como leprosos, había mucho estigma, también había mucha presencia de activistas que trataban de luchar contra sus derechos o por sus derechos en esa época. En la película la van a ver, por ejemplo. El 12 de agosto del 85, dice, muchos investigadores comprenden más sobre esta enfermedad que se propaga rápidamente, ¿no? Cada vez se generaba más evidencia. Y como mencioné, y se entendía que el virus se podía propagar por transfusiones, ya a mediados de la década de los 80, pues no había una prueba disponible, o mejor dicho, en esa época de los 80 no había una prueba disponible para detectar la presencia del virus en la sangre. Esto impactó definitivamente en los Estados Unidos, puso en riesgo el suministro de sangre. En algunas ciudades, por ejemplo, de los Estados Unidos, 1 de cada 90 transfusiones podía estar infectada por el virus. Y es así que en el año 85, en marzo, ya al tener mayor claridad el tema del codescubrimiento, se lanza la primera prueba para detectar HIV en los donantes, una prueba de ELISA. En este caso fue elaborada por la empresa Abbott, denominada HTLV-3, ELISA y por ELISA Inmunoensayo, una prueba de ELISA. Esto fue anunciado por la secretaria de Salud de Salud y Servicios Humanos, Margaret Heckler, y un comisionado del FDA, Frank Young, en una abarrotada conferencia de prensa en Washington, ¿no? Acá están las fotos de ese momento, y aquí está este primer kit en un museo, bueno, deben haber en varios lugares en los Estados Unidos o en el mundo, este primer kit histórico en realidad que comenzó a permitir aislar o detectar, perdón, los pacientes que tenían anticuerpos contra el virus, porque era una prueba por inmunología que detectaba anticuerpos de unión contra el virus, ¿no? Ya desde el FDA aprobó en marzo de 1985 este primer kit para detección. Hoy en día tenemos muchísimos kits, han mejorado muchísimas las generaciones. Hoy tenemos hasta kits de 5ª generación que permiten determinar no solamente anticuerpos, sino también componentes ya antigénicos del virus, es decir, detecta el virus y detecta nuestra respuesta contra el virus, con el objetivo de disminuir ese periodo en el cual el paciente puede ya tener la infección por el virus, ¿ya? De la misma forma, en el año de 1987, la FDA aprobó el primer retrovirus, el primer medicamento dirigido para disminuir o suprimir la replicación viral, el famoso AZT, ¿no? Que se inició pues su uso. Este medicamento era un medicamento en realidad anticancerígeno y que comenzaban a ver que tenía un beneficio en los pacientes con VIH. Se hicieron ensayos clínicos. Era muy tóxico, era mielosupresor, generaba muchos problemas. Sin embargo, igual muchos pacientes con SIDA lograban sobrevivir mucho más tiempo del que se le podía predecir en base a esta enfermedad. Este tipo de episodios, digamos, del uso de los primeros antirretrovirales, también lo pueden ver en esta película muy conocida que se llama El Club de Compradores de Dallas, también tiene traducción como El Club de los Desahuciados de Dallas, donde Ronald Woodford, él era un activista cowboy, obtiene el virus y comienza a ver otras formas de tratar de sobrevivir y no solamente tratar de tratarse con el AZT, sino él comenzó a ver otras opciones. Una película muy interesante, la pueden ver, esto fue publicado, esta película, en el año 2013. Igual el virus en general pues generaba mucha muerte, mucha desolación a nivel de las familias y se tenía que tratar de hacer más visible. Y la fotógrafa Teres Freire en la revista Life, una revista muy conocida, mediática,
hizo estas primeras fotos de un activista justo que luchaba, un activista contra esta infección. David era un activista gay y lo que ella trataba de hacer era reflejar en una foto que él era también parte de una familia, tenía padre, madre, una hermana, como a cualquiera de nosotros, y que era digno de ser amado y en ternura que sufrían junto a él. Esta es la foto que publica en esta revista el 5 de mayo de 1990, David Kirby. Era este paciente que obviamente estaba en una etapa avanzada de esta infección por VIH con SIDA. Hay otras fotos, pero esta es quizás la que más se anuncia a raíz de la que tomó Teres Freire para esta revista. Esto ayudó mucho, ayudó a que se entendiera un poco más y sea visible esta infección. También siguieron más publicaciones de Time, donde ya se daban cuenta que también era en poblaciones heterosexuales, por ejemplo, en el año 87. Y en el año 96, el doctor David Ho es nombrado Hombre del Año por esta revista a raíz de que comenzó a generar la combinación de medicamentos antivirales para combatir el VIH de una manera más temprana y evitando así su replicación. Ahondando un poco en la revisión, me llamó muchísimo esta publicación. Y miren, en África, en Durban, en el año 2000, se hizo una conferencia internacional sobre el SIDA. Como saben, África pues tiene el mayor número de pacientes con esta enfermedad hasta el día de hoy, ¿no? Es uno de los continentes más golpeados por el virus, porque obviamente de ahí nace probablemente. Desde ya hemos visto qué épocas. Y este niño, esta criatura llamada Cosi Johnson, ¿no? De 11 años, hace una declaración en esa conferencia y dice: mi nombre es Cosi Johnson, vivo en Johannesburgo, Sudáfrica, tengo 11 años y tengo SIDA. Nací VIH positivo. Él nació VIH positivo. Su mamá le transmitió verticalmente el virus, murió, esta es su madre adoptiva. Él dice: estoy muy orgulloso de decir que ahora existe una política para que todos los niños infectados puedan ir a las escuelas y no ser discriminados. Miren, miren cómo en esa época él trataba de hablar de la discriminación que ya existía. En esta conferencia asistieron pues científicos, activistas, artistas, pacientes con HIV, compañías farmacéuticas, decisores, profesionales de salud, políticos, clero, jueces, ciudadanos. Tuvo un enorme impacto en el inicio del tratamiento antirretroviral. Él también decía que odiaba tener SIDA porque se enfermaba mucho y le entristecía cuando pensaba que otros niños y bebés estaban enfermos también por SIDA. Sin embargo, él solo deseaba que el gobierno pueda empezar a administrar el AZT a madres embarazadas con HIV para ayudar a detener la transmisión del virus a sus bebés. Google inclusive le dedicó un doodle años después. Él ya murió, obviamente. Entonces miren todos estos temas mediáticos que trataban de hacer que la gente tenga más conciencia, o la población o el público en general tenga más conciencia de esta enfermedad. También hubieron muchos apoyos, ¿no?, a nivel económico. Desde hace muchos años, PEPFAR, que es una iniciativa lanzada en los Estados Unidos por su presidente, en este caso era George Bush, él se ha gastado ya más de 100.000 millones de dólares en la lucha contra el HIV en más de 50 países, ha salvado más de 25 millones de vidas y ha permitido que 20 millones de personas inicien el tratamiento antirretroviral. Hace poco, Tedros, que es el que preside la Organización Mundial de la Salud, advierte, ¿no?, que debería esto continuar. Ya era una iniciativa política que pudiera afectar este programa mundial, ¿no? Por lo tanto, es algo que también tenemos que tener presente. Es así que hoy en día ya tenemos claro, por la evidencia científica, cómo se transmite el virus, a través de qué mecanismos. Ya eso se ha escuchado inclusive el día de ayer en una conferencia realizada por Senate.
Acá vemos cómo un virus comienza a salir de este linfocito infectado que está aquí. Ya tenemos claro que hay una etapa inicial en la cual uno adquiere el virus. Este periodo puede ser un periodo en el cual no podemos de repente determinarlo mediante las pruebas tradicionales. Hay un periodo posterior en el cual hay una gran replicación, ya sea por virus que se adaptan muy bien y que tienen una gran carga viral, estos por ejemplo en lila, o algunos que de repente tienen una carga viral menor, algunos con algunas características propias inmunológicas que dependerán del paciente, y eso permite pues que el virus genere una respuesta. En esta primera etapa, que le llaman fase de eclipse, pueden haber algunos síntomas, hay alguna respuesta inmunológica, comienza ya a introducirse el virus a las células, puede estar asociado a infiltración de algunas células del intestino. En la fase aguda, con una gran replicación viral, el paciente puede tener inclusive hasta síntomas como de un resfrío, los linfocitos T responden y se comienza a generar una respuesta con anticuerpos, ¿no? Y ya con esto se podría detectar mediante las pruebas tradicionales de laboratorio. Sin embargo, si esto no pasara así, viene un periodo largo en el cual el paciente va a tener una fase crónica, digamos que el virus se mete a las células, se queda en esa etapa reservoria, comienza a producir una multiplicación a nivel de los linfocitos y comienza a destruirlos poco a poco. Los linfocitos comienzan a destruir, viene una inflamación crónica y progresamos hacia lo que ya conocíamos como SIDA. Esto puede durar años, estamos hablando de años. De la misma forma, estos soldaditos, que son los linfocitos CD4 que nos protegen, al inicio, pues, podemos tener un número importante, pero cuando ya llegan a ser menos de 100, comienzan a haber el riesgo de infecciones oportunistas, que es lo que hemos mencionado, ¿no? Inclusive cuando son menores de 200 los soldaditos, comenzamos a tener, por ejemplo, neumocistis o neumonías por neumocistis, candidiasis, hongos en la boca, en el esófago. Ya cuando las células disminuyen más, hay un riesgo de otras enfermedades, coccidioidomicosis, criptococosis, criptoporidiosis, enfermedades virales, encefalopatías, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto obviamente puede durar muchos años. Y miren, ya se tiene claro que el virus tiene una manera de atacarnos, pero lamentablemente nos enfrentamos a un virus que tiene estas características. Miren la diapositiva que viene a continuación y traten de leer la primera línea que van a ver. Voy a repetirlo. En esa primera línea dice que para cuando hayas leído esto, el VIH ya mutó. Es decir, miren la velocidad con la que el virus muta. Miren. En ese tiempo ya el virus mutó. Esta capacidad que tiene el virus de ser tan cambiante, de mutar tanto, como lo hemos visto, por ejemplo, con el SARS-CoV-2, pero el VIH es mucho mayor, tiene una alta tasa de mutación, de recombinación, de replicación, está asociado a sus propias características. Es un retrovirus clásico y que por sus propias características a nivel de su superficie tiene esa capacidad de mutar. ¿Por qué recalco esto? Porque esto lamentablemente está asociado a la vacuna y también al tratamiento antirretroviral, pero especialmente a la vacuna. Vimos, por ejemplo, que con el SARS-CoV-2 en menos de un año ya teníamos una vacuna. A pesar que el SARS-CoV-2 tenía algunas características, teníamos bien definido cuál era ese lugar donde se unía o se anclaba el virus, que era la proteína Spike, era la porción S2, que se unía a este receptor de angiotensina específico y permitía el anclaje. También sabemos que el virus se ancla a través de la proteína GP120. Pero ¿qué pasa? Esta proteína tiene un componente trimérico y para nosotros poder bloquearlo o anularla, necesitamos algo que ya han denominado anticuerpos ampliamente neutralizantes. Y deberían ser muchos: verde, rosadito, rojo, anaranjado. Es decir, necesitamos una vacuna que pueda tener la capacidad de tener un montón de anticuerpos dirigidos a diferentes componentes de esta característica trimérica de la proteína en la envoltura.
Y ahí radica la complejidad. El virus muta tan rápido que esta conformación estructural cambia y probablemente los anticuerpos que generemos va a llegar un momento en que sean poco efectivos. Y es así porque hay muchísimos ensayos clínicos que se han hecho o que están en curso para obtener una vacuna, pero que lamentablemente no tuvieron eficacia en diferentes países, Estados Unidos, Europa, Tailandia, Sudáfrica, etcétera. Hay todavía el día de hoy algunas que ya no están enfocándose probablemente en los anticuerpos, sino tratan de buscar cómo bloquear al linfocito la capacidad de que el virus puede infectarlo y así propagarse. Y es así que una vacuna protectora contra el VIH será pues una vacuna compleja, jamás diseñada, y empleará probablemente estas nuevas tecnologías que ahora vemos, que son, por ejemplo, el ARN mensajero, que ha permitido que hace poco se gane el premio Nobel, ¿no? Katalin Karikó con David Weissman han ganado el premio Nobel por el bendito ARN mensajero que permitió el uso de las vacunas génicas. Estas vacunas, esta nueva tecnología, por decirlo así, con nanopartículas o liponanopartículas, van a ayudar quizás a que se pueda diseñar mejor las nuevas vacunas o los ensayos clínicos que se desarrollen para obtener la vacuna definitiva contra el HIV. Sin embargo, pues, estas características permitirán tener, pues, producción de vacunas multicompetentes, con multicomponentes, ¿no? Para lograr combatirla. En una reciente publicación, esto lo han publicado el 7 de diciembre en Nature, muchos científicos se unieron para tratar de ver cuáles eran los principales ensayos clínicos que van a dar forma, dice, a la medicina en el 2024, y destacaron una relacionada al HIV. Este ensayo evalúa la seguridad, capacidad de producir daño o no en el cuerpo, capacidad de generar respuesta o no en el cuerpo, a raíz de un VIR 1388. El VIR 1388 es un citomegalovirus, es un tipo de virus que generaría una infección leve y que va a generar una respuesta similar al HIV. Esta vacuna estaría diseñada para las células T, que permitan reconocer al virus o a estos soldaditos que nos protegen, que van a permitir reconocer al virus y que van a generar una respuesta suficiente para evitar que el virus genere una infección crónica. Este ensayo clínico está en desarrollo, probablemente termine en el 2025 y veremos sus frutos. Por las complejidades que existen a través de la vacuna, se han generado algunas alternativas para el tratamiento. Ya han aparecido algunas opciones como son el PRE, que es una profilaxis preexposición, es decir, una manera de poder tomar medicamentos, especialmente en población que tiene alto riesgo de infectarse y que van a ayudar a evitar que uno se infecte. Pero este PRE está teniendo ya un impacto hoy en día para el diagnóstico del VIH y también para los ensayos clínicos que van a evaluar las vacunas. Entonces es un tema que se está viendo en el tiempo, pero que sí, hoy en día se reconoce que es eficaz para prevenir la infección por HIV. De la misma forma, hace tiempo existe el famoso PEP, que ya se usa en pacientes que de repente tuvieron un contacto de riesgo post-exposición, es decir, una profilaxis después de exponerse. Por ejemplo, de manera tradicional, un médico que opera en centro quirúrgico y que un pinchazo de un paciente con VIH podría tener riesgo. Entonces, estos pacientes, 72 horas, dentro de las 72 horas posteriores a la exposición, se pueden prevenir con un tipo de tratamiento. Ambos, el PrEP y el P, tienen pues una manera de tener un tratamiento, que el cual no voy a ahondar mucho en esta presentación. Hoy en día nosotros como país tenemos nuestra norma técnica, una norma técnica que amplía mucho sobre el tema de cómo, digamos, escalar el proceso del diagnóstico, de las intervenciones, de la prevención y del tratamiento antirretroviral. Hoy en día el tratamiento de primera línea es este que está acá, son 3 medicamentos antivirales y que se da en una dosis fija combinada, una tableta cada 24 horas que combina estos 3 antirretrovirales que buscan definitivamente disminuir la replicación del virus. Hoy en día, cualquier paciente en el Perú
tiene la opción de tomar este tratamiento en base a los programas de HIV que brinda el Ministerio de Salud y la Seguridad Social. También hace muchos años se estableció una estrategia 90-90-90, hoy en día ha cambiado a 95-95-95, que la meta al 2025 es esa, es decir, que 95% de las personas conozcan que tienen VIH, que el 95% de estas personas tengan acceso al tratamiento y que 95% de estas personas en tratamiento logren tener una supresión del virus, es decir, que no haya carga viral. ¿Por qué es importante que el paciente no tenga una carga viral? Porque el paciente no transmitiría el virus, no es contagioso, cortaríamos el ciclo de transmisión. Hoy en día, si unimos a todas las personas en el mundo que viven con VIH, del 95% tenemos que son 86 las que conocen, del 95% en tratamiento son 76 que ya tienen acceso, y del 95% que están en tratamiento, 71 tienen un control viral. Es decir, hay un porcentaje todavía importante de pacientes que no pueden llegarse a tener un tratamiento. ¿Y eso por qué? Porque el virus muta y tienen que tener otro tipo de tratamiento antirretroviral. Hay que cambiar de repente medicamentos de segunda línea y el paciente también puede tener algunos polimorfismos, algunas variaciones específicas que hacen que su tratamiento sea más personalizado, que tenga que ahondarse un poco más en el estudio de ese paciente. Al final, tenemos que detener esta transmisión, tenemos que evitar tener más pacientes con VIH o SIDA. Sigue siendo uno de los grandes problemas de salud pública en el mundo. Sigue siendo o sigue estando entre las 10 principales causas de muerte en el mundo. Hasta el día de hoy ha cobrado ya 40 millones de vidas en este momento la transmisión de este virus. Y como última diapositiva me quedo con esta publicación que hicieron en el año 88 el doctor Montaner y Robert Gallo. Miren lo que decían. Ambos, estos científicos, estaban seguros de que la ciencia encontrará una cura y una vacuna para el virus. Pero no será mañana, el virus estará con nosotros mucho tiempo. Han pasado 40 años y no tenemos probablemente una cura definitiva con una vacuna. Sí tenemos tratamiento que ayuda a que los pacientes convivan con el virus, con un virus indetectable, pero no erradicado completamente. Ellos dicen que durante este tiempo ninguna persona con sentido común inteligente podría esperar que las soluciones provengan solo de las autoridades, como científicos, gobiernos o corporaciones. Todos debemos aceptar responsabilidades, aprender cómo se contagia, reducir las conductas de riesgo, no, por ejemplo, el uso de drogas y lo más importante, diría yo, evitar estigmatizar a las víctimas de esta enfermedad. Ellos lo dijeron en el año 88 y todo lo que está en esta diapositiva sigue siendo vigente. Muy bien, muchísimas gracias por permitirme dirigirles esta conferencia. Yo soy presidente de la Sociedad Peruana de Patología y en el año 2024, en el mes de octubre, tenemos un congreso latinoamericano del 9 al 12. Los invito a que puedan participar de esta fiesta latinoamericana donde hablaremos diferentes temas asociados a la medicina del laboratorio y la patología clínica, componentes internacionales y nacionales. Muchísimas gracias a eSalud y Telemedicina por esta invitación y quedo abierto a las preguntas que me puedan brindar. Muchas gracias. Las gracias a usted también, doctor, por su magnífica presentación, gran investigación que ha hecho acerca de los 40 años del VIH-Sida. Inmediatamente vamos a invitar al público a que participe con sus preguntas. Pueden hacerlas a través del chat que ya se encuentra habilitado en la sala Tinso. También los que nos están escuchando, viendo en nuestro canal en YouTube, también pueden escribirlas allí. El doctor tiene algunos minutos para contestarlas.
hay felicitaciones, doctor, a su excelente ponencia, agradecimientos a su presentación. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias Ricardo, gracias Fran Chávez, Lourdes Benavente, William Anicama por participar. Y bueno, en realidad para mí ha sido muy grato. No sé si de repente tienen alguna pregunta. Sí, efectivamente, como siempre les comento, es que cuando hay participación del público, la presentación se enriquece mucho más, ¿no? Porque permite al ponente poder ampliar de repente alguno de los temas, los ítems que tenía su presentación y que de pronto ustedes han quedado con alguna duda, alguna incertidumbre. Entonces es importante que ustedes participen también. Ya tenemos la primera pregunta, doctor, de Victoria Yankee. Dice, muchas gracias por la ponencia, muy interesante. No, perdón, es de Javier Durán. ¿Es definitivo el periodo de ventana de 6 meses en caso que me pinche con una aguja al manipular a un paciente? En realidad, el periodo de ventana ha reducido muchísimo con las pruebas de laboratorio. En realidad, el periodo de 6 meses es demasiado exagerado. Con las pruebas que tenemos hoy en día, por ejemplo, con las pruebas moleculares, podríamos diagnosticar un paciente que inicia una replicación viral en los primeros 10 días. Con las pruebas serológicas de cuarta, quinta generación, podríamos llegar inclusive hasta 30 días exageradamente. Entonces, es imposible que con la tecnología que hoy existe, tendríamos que esperar un periodo de 6 meses. En realidad, no. Exageradamente un mes, aún con eso, con pruebas serológicas, con pruebas moleculares, estaríamos hablando de un periodo de 2 semanas exageradamente, ¿no? Es imposible. No podríamos esperar un periodo tan amplio. Así es que lo importante es que si un paciente considera una persona ha tenido un contacto de riesgo, hacerse una prueba sin temor. Esta infección, mientras se diagnostique de la manera más aguda, es mejor, porque el tratamiento va a ser mucho más temprano y eso va a ayudar a que probablemente evitemos que el virus genere algún tipo de resistencia, una reconfiguración, una mutación. Claro que hay muchos temas asociados al tema inmune, pero en líneas generales, un paciente que tiene un contacto de riesgo, ya sea un pinchazo, ya sea una exposición sexual, vamos a suponer se rompió el preservativo, etcétera, tiene que hacerse una prueba lo más pronto posible. Hoy en día, en cualquier centro de salud hay pruebas rápidas que son serológicas, que estaríamos hablando de 15, 20 días, ¿no? Que pudieran ayudar. Si a pesar hay una alta sospecha, pues a repetirla al mes, de repente con una prueba automatizada, cuantitativa, en un laboratorio central. Y si hubiera mucha sospecha, pues si quiero yo terminar eso, una carga viral, en definitiva. Pero tenemos que hacernos la prueba, tenemos que dejar de tener ese temor y asistir a un centro de salud para poder hacernos las pruebas que son necesarias, ¿no? Hoy en día, en realidad, el tratamiento, como ven, está controlando mucho la infección en los pacientes, pero el problema es que hay mucha gente que aún sigue sin diagnóstico y probablemente pacientes también o personas que tienen conductas de riesgo. Y si un paciente está infectado, va a seguir infectando. Cuando vienen, por ejemplo, a mi laboratorio, pacientes en estudio, lo primero que le digo es ya no tengas relaciones. Esperemos que esto se defina. Y lo más importante, decirle a todas las personas que has tenido contacto sexual de riesgo o tus últimas parejas que tienes la posibilidad de transmitir el virus. Ellos tienen que hacerse la prueba. Porque de una u otra forma la transmisión se controla porque uno va identificando el caso cero y así uno puede ir avanzando hacia los demás pacientes. Pero tenemos que ser responsables y tenemos que hacernos la prueba si yo tengo una conducta de riesgo. Gracias, doctor. Edgar Laiza dice, gracias, doctor, por la ponencia. En la actualidad, ¿hay algún medicamento que permita que los pacientes contagiados con VIH puedan curarse de manera definitiva? En realidad no hay una cura para el VIH, lo que sí hay un control de la enfermedad.
Con los antirretrovirales, el paciente puede llegar a tener 0 copias detectables con las pruebas de biología molecular. Y como dije, si no hay copias, no hay una carga viral, el paciente no va a transmitir el virus. Pero, como he mencionado también, el virus está escondido como un reservorio. Y eso hace de que el virus esté expectante. Por lo tanto, el paciente nunca cura, pero sí se controla. Es como la diabetes. La diabetes es una enfermedad que no se cura, pero se controla, con medicamentos, con cambios de estilo de vida, etcétera. El VIH es exactamente lo mismo. Vemos mucha gente mediática que está muchos años con el virus y va a seguir vivo si sigue cuidando de la mejor forma y lo más importante, tomar los medicamentos de manera responsable, ¿no? Gracias, doctor. Mientras tanto, escriban alguna otra pregunta. Tengo alguna que hacerle yo, doctor. ¿Cuánto tiempo más cree que pasará para que haya una vacuna para el VIH? Yo creo que a raíz de que ya se ha encontrado la forma de utilizar el ARN mensajero con estas nanopartículas lipídicas que permiten su transporte, el camino va a ser más breve y yo creo que los desafíos también van a disminuirse. Sin embargo, es probable que esto todavía siga tomando un tiempo. Hay menos ensayos clínicos que van a abordar los desafíos de una nueva vacuna, pero dudo que de repente pasen 40 años más sin obtener una vacuna para el HIV. Considero que en los próximos 5 años va a ser crucial y quizás tengamos buenas noticias con una vacuna que permita de repente evitar la transmisión del virus y evitar el contagio, ¿no? La infección del virus, que genere un buen correlato de inmunoprotección, sea humoral, sea celular, sea mixta, pero yo creo que en los próximos 5 años van a ser decisivos en la medida también que se generen los esfuerzos para el desarrollo de estas investigaciones. Doctor, ¿y por qué a pesar de que se sabe cómo se transmite, ya se conoce muy bien cuáles son las formas de transmitir esta infección, por qué ellas siguen en aumento, no se detienen? Esa es una pregunta muy interesante. Como hemos visto, existen diferentes mecanismos de transmisión. Uno es a través de los hemocomponentes. Yo creo que a nivel nacional la posibilidad de que obtengan un hemocomponente que tenga el virus es casi inexistente. Existen probabilidades, pero es inexistente. Es decir, es sangre segura. Las transfusiones son seguras. Hay toda una inversión atrás en pruebas. Inclusive ya hay bancos de sangre que utilizan pruebas moleculares. Utilizan la determinación de pruebas moleculares para determinar la presencia del virus. La transmisión vertical, se hacen todos los esfuerzos para que ese parto sea lo mejor posible y la madre tenga una carga viral probablemente indetectable y así sea menos probable que se transmite. Por nuestras normas, todavía no se permite la lactancia en pacientes para sus hijos, no se permite la lactancia materna. Entonces está claro de repente las otras maneras de contagiarse, pero en definitiva sabemos que la principal manera de contagio es la vía sexual. Entonces, ¿por qué hasta el día de hoy, sabiendo que el VIH se transmite por virus, todavía sigue presente, más aún en gente joven? Porque la mayoría de la gente es entre 20 a 35 años. Está la mayor tasa de infección en la población. Y es porque hablamos del sexo. Uno al final asume el riesgo, no se cuida, no se protege. Tengo que usar un preservativo, ¿lo uso? Sé que hay un riesgo si yo soy promiscuo, ¿evito serlo? Entonces, cuando hablamos del tema sexual es un tema muy complejo que a pesar de que sabemos que el virus se transmite de esa forma, no se puede controlar y todavía lamentablemente seguimos teniendo una prevalencia y una incidencia en esta población. Entonces, tenemos que ser conscientes de ello y tratar de tomar las medidas que correspondan, ¿no?
tenemos la certeza de que las campañas de difusión que se hagan para concientizar a la población van a ayudar, pero igual tenemos que ser conscientes de la manera como se transmite el virus para que la gente evite exponerse a una infección por el virus. Yo creo que esa es la principal razón por la cual hasta el día de hoy todavía no se disminuye tanto la transmisión de este virus. Gracias, doctor. Mari Salvador pregunta, ¿cuántos años de vida tienen los pacientes desde que se contagiaron con el virus? Si es un paciente que va a tener tratamiento, probablemente va a vivir muchísimos años, a diferencia de lo que pasaba en esa época, en los años en la década de los 80, el ratio, por decir, la mortalidad de los pacientes con SIDA era del 100%, casi 90, 90, 90, al 100% de los pacientes con SIDA morían. Hoy en día eso ha revertido. Claro, estamos hablando de pacientes que se les puede diagnosticar una infección aguda por HIV e inician su tratamiento antirretroviral. Con SIDA, obviamente, también pueden iniciarlo, pero el periodo de vida va a acortarse. Pero yo creo que una persona que se infecta e inicia su tratamiento antirretroviral, más aún considerando que en algún momento la ciencia va a seguir avanzando para una cura definitiva, probablemente no habría quizás un límite, ¿no?, de temporalidad. Lo importante es, obviamente, no contagiarse, pero a pesar que no existe una cura hasta el día de hoy, digamos, el pronóstico de vida es muy alto en realidad. Hay muchas personas, ustedes mediáticamente, que están años con este virus y bueno, si están en su tratamiento con sus controles, pues no hay ningún inconveniente, ¿no? Randall me dice, muchas gracias, doctor Figueroa. Siempre se tiene que confirmar una prueba positiva de ELISA en un paciente con Western blot. En realidad la prueba de ELISA es una prueba que está muy arraigada por la definición, pero hoy en día diríamos que son inmunoensayos, pruebas que van a detectar anticuerpos por metodologías de inmunología. Hoy en día, las pruebas de inmunología, que ya son de cuarta y de quinta generación, detectan no solamente anticuerpos, sino también la parte del virus, es decir, antígenos. Son muy sensibles, muy específicas, muy robustas dentro de su desempeño. De tal manera que hoy en día, si ustedes revisan la norma, un paciente se le puede diagnosticar ya el HIV con dos pruebas, por ejemplo, de inmunología. Una puede ser una prueba rápida o una prueba cuantitativa en un laboratorio central, sin necesidad de estar haciendo carga viral o pruebas de citometría para determinar el número o el recuento del linfocito CD4. Es decir, se necesita una intervención oportuna para el tratamiento. Hoy en día, la tendencia es a retirar probablemente estas pruebas de inmunolía, inmunotransferencia, inmunoprecipitación, Western blot, inmunolía, porque a veces son confusas en su interpretación. Quizás pasemos solamente de las pruebas moleculares a las pruebas inmunológicas en corto tiempo. De tal manera que hoy en día, si encontramos un paciente que con una prueba rápida, por ejemplo, sale reactiva, va a un laboratorio, se hace de su sangre una prueba de inmunología de cuarta generación, sale reactiva, y si tiene, obviamente, una conducta de riesgo, es muy probable que ese paciente tenga el VIH y no necesite más prueba confirmatoria para necesitar un tratamiento antirretroviral, ¿no? Después, para ya ver la respuesta al tratamiento antirretroviral, le harán su citometría, le harán de repente su carga viral para ver si con el tratamiento eso ha cambiado. Pero hoy en día, en realidad, ya las pruebas, entre comillas, confirmatorias, están perdiendo su utilidad, ¿no? ¿Un paciente con HIV puede tener hijos? Claro que sí. Los pacientes con HIV pueden hacer su vida normal, no tendrían ningún problema, solamente es el estigma social que aún convive con esta enfermedad. Yo a todos los pacientes que veo en el laboratorio, muchos de ellos jóvenes, les digo, sepan a quién le van a decir que tienen esta infección, porque lamentablemente es el estigma. Vean esa película, la que les recomendé, para que vean y entiendan un poco. Hay otras películas muy conocidas, por ejemplo, Filadelfia, con Tom Hanks. Ahí se ve claro también cómo el estigma social en un bufete de abogados lo excluye por tener esta infección.
Entonces, eso yo creo que es el principal problema, ¿no? Más que otro tema. Eh, yo recomiendo de que se sepa decir bien ese tema cuando algún familiar pudiera tener esta infección. Un paciente con VIH puede hacer su vida completamente normal. Es decir, con responsabilidad, porque ya saben que tiene el virus, ¿no? Gracias, doctor. Tenemos preguntas ahora sí en YouTube. Por favor, doctor, ya vamos terminando también. De Neville and Soul, dice, desde el lado social, así como pasó con Cosi Johnson, la discriminación en escuelas o la discriminación a homosexuales en Nueva York y San Francisco, ¿cómo fue la reacción de las personas en Perú? Nosotros más o menos comprendemos cómo convivimos, cómo es nuestra educación, cómo son nuestros comportamientos en sociedad. Entendemos, existe este estigma hasta el día de hoy. Ni siquiera estamos hablando de la década de los 80, los 90 o 2000, en los cuales personas trataban de ser o tratan de ser activistas para tratar de luchar contra el estigma de esta enfermedad. Hasta el día de hoy convivimos con ella. Eso no ha cambiado. Pero es importante entender y difundir. Por ejemplo, hay países que hoy en día están teniendo una crisis de una explosión de pacientes con HIV, por ejemplo, Filipinas, y mucho tiene que ver por la forma como su sociedad convive con los temas sexuales, ¿no? Eso yo creo que es un tema muy importante. ¿Cómo es la educación sexual en nuestro país? Nuestros padres nos explicaron del tema de enfermedades de transmisión sexual. En nuestro colegio nos hablaron sobre la forma de transmisión sexual. Esto tiene que ver mucho con las mallas curriculares en la etapa de educación en las escuelas, en los colegios. Es algo muy similar, por ejemplo, con la concientización para la donación voluntaria de sangre. Si no nos enseñan la importancia, pues no lo adquirimos de una manera tan importante. Entonces, yo creo que eso tiene que ver mucho con el Ministerio de Educación, también, obviamente, los actores sanitarios, los sistemas de salud, para difundir el tema de la infección por esta enfermedad, ¿no? Última pregunta del público, doctor, por favor. De Ensueño Rodríguez dice, si tuve una relación sexual de riesgo, ¿cuándo puedo hacerme la prueba rápida? Gracias por su respuesta. La prueba rápida mide anticuerpos. Por lo menos deberíamos esperar que el cuerpo produzca anticuerpos. Y como ya hemos visto, y ha sido muy clásico en la pandemia, a partir de los 7 días puede haber una producción, 15 días más producción, 30 días mucho más producción de anticuerpos. Si yo quiero descartar definitivamente que he tenido un contacto de riesgo y que con una prueba rápida quisiera discriminarme, tendría que esperar exageradamente hasta 30 días y hay un 100% de probabilidades que sea discriminada por estas pruebas porque tienen muy buena sensibilidad y especificidad. Gracias, doctor. Para terminar, doctor, usted dijo que el VIH existía desde 1920. ¿Por qué se diagnostica recién en la década de los 80? Muy interesante. Ha estado atento, Giovanni, a la conferencia. Mira, como dije, en el año de 1920 se evidencia de que ya existía probablemente genéticamente el HIV en África Central, pero la dinámica global de estos países no era lo que es ahora. Eso ha ido cambiando en los años. Es probable que este virus haya convivido en estas poblaciones por mucho tiempo, por décadas, y hayan tenido pacientes que han muerto por SIDA, pero se quedaban allí. El hecho de incrementar la forma como ya se existían las comunicaciones, vía terrestre, vía aérea, ha hecho de que el virus salga probablemente de estas comunidades y comience a ir a otras latitudes, como países, por ejemplo, desarrollados. Europa, Estados Unidos. Acuérdense que los primeros casos comienzan a verse en Francia, en países de Europa, también en Estados Unidos. Y comienza a hacerse evidente, digamos ya, en pacientes con SIDA. Entonces, algo que pudo haber sido muy raro y muy localizado, comenzó a hacerse algo más conocido y más global
a raíz de cómo lentamente existe un cambio sociodemográfico. Entonces yo creo que esa es la principal razón por la cual el virus lentamente fue avanzando a nivel de las comunidades, llegó a los países industrializados, comenzó a detectarse el problema del SIDA hasta que pudo descubrirse recién en el año 83, cerca de 57 años posteriores de lo que ya se evidencia en estas publicaciones del año de 1920. Esa es la razón por la cual probablemente se demoró un poco el diagnóstico de este virus en el mundo. Muchas gracias, doctor. Ahora sí, vamos ya terminando con esta sesión que ha sido un tanto extensa, pero bien vale la pena el tiempo que cada uno ha tomado en atender y escuchar los conocimientos que el doctor nos ha compartido con la investigación que ha hecho de estos 40 años de VIH-Sida. Doctor, ya para despedirnos, si por favor nos podría dejar una idea fuerza, un mensaje final, ¿no? Que quede grabado en las personas que nos están escuchando en este momento. Yo creo que lo más importante es que entendamos que la ciencia va a seguir avanzando para seguir fortaleciendo el conocimiento y tener probablemente una vacuna o un tratamiento que cure definitivamente esta infección. En segundo lugar, sabemos la forma como se transmite y ya depende de cada uno de nosotros asumir la responsabilidad de hacer conocer dentro de nuestro entorno para evitar que tengamos familiares con esta infección. Por otro lado, hay un tema muy pendiente y es el acceso al diagnóstico. Yo invito a las autoridades de la seguridad social a que traten de fortalecer el diagnóstico en todo el territorio nacional, no solamente en las grandes ciudades, sino también en los lugares rurales, en los lugares de difícil acceso, donde el paciente puede acceder a una prueba para el diagnóstico de esta enfermedad. Y también los sistemas de salud deben de focalizar las intervenciones en aquellas ciudades donde de repente hay mayor probabilidad de adquirir la infección, por ejemplo, zonas mineras donde hay una tasa importante de comercio sexual, por ejemplo, o poblaciones que consuman drogas, etcétera. Entonces tenemos que focalizar las intervenciones en estos lugares. Y por último, si uno ha tenido un contacto de riesgo o uno tiene una conducta de riesgo, pues tiene que hacerse la prueba sin temor para evitar seguir transmitiendo esta enfermedad que ya desde hace 40 años, desde su descubrimiento, sigue siendo un problema de salud pública y un problema también en nuestro país. Yo creo que esos serían los principales mensajes para esta conferencia. Nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento, doctor, por el tiempo que nos ha brindado esta tarde. Gran presentación y estamos seguros de que las personas, hemos tenido casi 200 visualizaciones en YouTube y en sala tenemos un poco más de 50 personas. Muchas gracias, doctor, por la investigación que nos ha traído y nos ha compartido el día de hoy. Les queremos decir de que esta presentación, este video, lo pueden volver a escuchar y compartir, por supuesto, a través de nuestro canal en YouTube. Estamos transmitiendo en vivo y también va a quedar allí, como todas las transmisiones que hacemos en Senate. Bien, gracias por supuesto también a todas las personas que nos han seguido y nos han escuchado, o mejor dicho, al doctor Figueroa. Han escuchado atentamente más de hora y media de conocimientos transmitidos a través de nuestra señal. Bien, no queda más que despedirnos y queremos invitar al doctor Figueroa, de repente en una próxima oportunidad pueda darnos unos minutos para compartir estos conocimientos que él ha obtenido durante los años de experiencia que tiene en salud. Muy bien, vamos entonces a despedirnos. Ha sido el doctor Luis Edgardo Figueroa Montes, médico patólogo
que esta tarde nos habló sobre los 40 años del descubrimiento del VIH. Gracias a todos por su atención. Buenas tardes.